Muy buenos días para todos, un abrazo y bueno, vamos a tomar hoy un tiempo para eh, ponernos en contexto nuevamente. Les recuerdo que pues hemos llegado a las instancias de el análisis y el estudio de las últimas o los últimos mensajes a las 7 iglesias. Y dentro de este estudio pues hemos venido identificando algunas palabras que nos parecen claves en cuanto a la identificación de lo que para esa época de la historia y sobre todo para ese momento de la vida de los creyentes fue para ellos el máximo esplendor o la conciencia plena impartida a los creyentes en ese momento. Les recuerdo que partimos del punto de la obra consumada de Cristo a partir de su glorificación, esto es su resurrección. Y una vez que se da la resurrección, toda la conciencia incorruptible espiritual de Dios el Padre, manifestada en la naturaleza divina de Jesucristo, fue impartida a los creyentes. Es ahí que hemos pues identificado en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis esa expresión de plenitud. Así que mis queridos amigos, hermanos, turistas, gente que se da una vuelta por este canal, con tertulios y aún los detractores de algunas de estas expresiones que pues ustedes se dan cuenta no son para nada ortodoxas en el sentido de que no guardamos nosotros la interpretación religiosa tradicional, sino que junto con Socorrito hemos ido un poco más allá de este tema, profundizando en la vigencia, no la letra. Porque si vamos a la letra, pues esto no está vigente, esto ya está cerrado, cumplido, sellado. Y en cuanto a la literalidad, en cuanto a la ortografía, gramática, arqueología, pues esto no tendría relevancia. Pero obviamente rescatar el espíritu que hay tras la letra, que es la conciencia plena manifestada a través del conocimiento de Cristo impartido a estos creyentes de estas generaciones pasadas. Pues ese es el valor espiritual. Ese es el sentido de precisión y exactitud que extraemos de estos textos. Como quiero retomar el estudio, ya estamos en Filadelfia, quiero retomar no solo lo que dejamos desde el año pasado, Socorro, sino replantear también el enfoque que tenemos. Miren, la palabra de Dios escrita, que lo conocemos como Biblia y que contiene una parte del Evangelio, porque es importante recordar a nuestra audiencia, Socorrito, que la Biblia no es el Evangelio, ¿ya? La Biblia no es el Evangelio. El Evangelio es eterno y es prácticamente imposible que algo eterno sea contenido en un libro, en las páginas, en un papel. Por eso es que la Biblia y los escritos de la Biblia son una manifestación temporal de una conciencia eterna. Para Dios, el Evangelio, después de que el Señor Jesús ascendió y fue glorificado, el Evangelio se siguió escribiendo en la conciencia de los creyentes, por lo tanto, el Evangelio sigue vigente por cuanto hay creyentes en el mundo y mientras haya creyentes, hijos de Dios en el mundo, pues habrá la manifestación del Evangelio que es la conciencia eterna que Dios el Padre impartió a cada ser humano que ha sido restaurado, redimido y regenerado en su naturaleza. Nuevamente,
pues tal vez lo que acabo de decir es muy nuevo para algunos de ustedes si no lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, pues amorosamente y muy amistosamente les invitamos a participar aquí dejando sus preguntas y comentarios. Muy bien, entonces, el objetivo del Evangelio, en el caso práctico y puntual que nos atañe en esta clase, podríamos decir cuál es el enfoque de esta parte o de esta expresión del Evangelio. Bueno, Socorrito, ya hemos hablado del contexto, ¿verdad? El contexto era el de la persecución, un contexto político religioso fuerte, un contexto político militar totalmente contrario a la expresión espiritual. Eh, el contexto humano e histórico, pues un mundo hostil con respecto a lo espiritual. Y eso requería que los creyentes de esa época, oigan esto, eso requería, ese contexto humano, político, militar, religioso, aún económico, requería que los creyentes de esa generación y de esa parte de la historia del mundo fueran profesionales en cuanto a la fe. Imagínense tan profesionales eran esos creyentes que dieron su vida, estuvieron dispuestos a morir, a entregarse por la causa. ¿Cuál era la causa? Pues simple y sencillamente hablamos de el dar a conocer la manifestación del Evangelio, lo que para ellos era fe, lo que para ellos era certeza, lo que para ellos era fundamento de su vida misma. Y en cuanto a ello, quiero enfatizar que ese objetivo del Evangelio no ha cambiado. Si bien es cierto, querida Socorrito, el mundo de hoy no es el mundo de Apocalipsis. El mundo de hoy, el contexto en el que se expresa la conciencia de Cristo hoy, es totalmente diferente al mundo y al tiempo en el que se escribe el libro de Apocalipsis. Sin embargo, vemos que el profesionalismo de los creyentes hoy está muy mandado a recoger, porque poco profesional para vivir la vida de Dios hay hoy. Hay gente religiosa, hay gente evangélica, hay gente muy litúrgica, pero competentes, profesionales, aptos, poco hay. Es por eso que se ha olvidado, diríamos, el objetivo del Evangelio en cuanto a desarrollar gente apta. Quiero recordar aquí lo que en un momento el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Timoteo presenta o procura con diligencia. Dos palabras muy importantísimas. Le decía Pablo, pues, la expresión máxima de esa generación en cuanto al conocimiento de Cristo, le hablaba a su hijo muy amado Timoteo y discípulo querido. Timoteo, procura tú con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Y ahí es que tenemos, Socorrito querida, una de las partes más importantes que tiene el Evangelio, o uno de los resultados mayores, que es desarrollar gente espiritualmente aprobada por Dios.
no gente carnetizada de una denominación, no gente con vestimentas particulares que los identifican como miembros de una denominación. No, eso está mandado a recoger, eso en realidad no sirve para nada y ustedes me van a perdonar. Tal vez a algunos de ustedes no les cuadre lo que yo estoy diciendo. Y está bien que usted no esté de acuerdo en lo que yo digo, pero el resultado, los frutos, son a la larga lo que dice de qué tan espiritual o religiosa es una persona. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de precisión, exactitud y ante todo de responsabilidad espiritual. Cuando hablamos de religión hablamos de gente fanática. Hablamos de gente que defiende dogmas, defiende doctrinas, que se caracterizan por una conducta específica. Cuando el Evangelio, antes que el aspecto conductual, produce un efecto de transformaciones en el ser interior, en la identidad misma, en todo lo que es la estructura pensante y también racional que nos hace seres humanos. Por eso es que el Evangelio desarrolla una identidad espiritual, obviamente sin desconocer la parte de nuestra humanidad. Ahora bien, querida Socorrito, hemos llegado a Filadelfia. Y Filadelfia no es la excepción en cuanto a que allí hubiera gente profesional. Seguramente en todas las anteriores congregaciones que ya vimos y estudiamos había gente profesional. Eso se reduce a la expresión yo conozco tus obras. Recuerden que el contexto que explicamos de esa expresión es que verdaderamente Dios solo conoce a los que son su réplica, a los que viven según Él. Entonces, obviamente, Dios conoce a los que son como Él, a los que son suyos. Es más, podemos resumir esa parte, Socorrito querida, cuando decía, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, teniendo este sello, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos y tienen este sello. Interesantísima analogía, porque Dios conoce a los que son suyos porque Él mismo ya los graduó. Como le decía Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios graduado. ¿Cómo Dios no va a conocer a la gente que Él mismo ha graduado? Claro que Él la conoce. Así pues, excepcionalmente, a quienes Dios dirige estos mensajes contenidos en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, está enfocado primero a la gente graduada. Y déjenme explicar por qué. Es que, queridos estudiantes y amigos, solamente una persona graduada puede entender las palabras, los códigos, las metáforas, las figuras y el lenguaje escatológico que se habla aquí. Déjenme explicar esto, sería prácticamente como que yo diera esta clase en un inglés fluido. Y aunque usted tenga todo el deseo de aprender, aunque usted tenga disponibilidad de tiempo, disposición en su mente, si usted no está graduado para entender inglés, pues usted no puede estar en esta clase, así de simple. Por eso es que hay muchos que creen que siguen el Evangelio, pero no siguen el Evangelio, lo que están siguiendo es religión.
¿Por qué no siguen el Evangelio? Porque no tienen una mentalidad de graduado. Por eso lo que hace Dios antes de darnos a conocer la dimensión de su Hijo Jesucristo es graduarnos. Usted puede decir, eso está como loco. Claro que sí, nadie dijo que es fácil. ¿Cómo así, pastor, que Dios antes de revelarnos a Cristo nos gradúa así? ¿Dónde? A través del nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento es el punto de partida. El nuevo nacimiento es el punto alfa, desde el cual Dios desencadena todo lo que es conforme a Él. Por eso en Apocalipsis se nos presenta a Cristo como el alfa y omega, el principio y el fin. Porque para Dios el único punto de partida a partir del cual, valga la redundancia, Él inicia una impartición, transformación de un conocimiento espiritual, es la naturaleza renovada a través de la conciencia espiritual incorruptible manifestada en su Hijo Jesucristo. Por eso, Socorrito, creen algunos que tener la Biblia es tener a Cristo. Unos creen que ser un religioso más que llega todos los domingos a ser secuestrado 2 horas es crecer espiritualmente. Y nosotros ya mucho hemos dicho aquí en estas clases y en otras clases que tenemos que eso no es así. Que tener a Cristo y estar en Cristo implica es un desarrollo profesional de entendimiento y conocimiento del mundo, pero desde lo que es cristológico y eterno. Si no, Socorrito, pues el ser profesional en el Evangelio sería, no, pues haga parte de cualquier religión y ya. Tan fácil como eso. Tan fácil como ser católico, protestante, evangélico, trinitario, unitario, milenialista, postmilenialista, milenialista. Todas esas eh, estructuras religioso-teológicas que hoy imperan en muchas partes del mundo. Por eso, mis queridos amigos, pues en esta retoma de estas clases, pues quiero que usted piense lo que estamos diciendo, porque este es el enfoque que traemos en estas clases, no solo en Apocalipsis, en todas nuestras clases. Lo que queremos y lo que pretendemos es que alineados a la voluntad de Dios, seamos una generación de gente profesional en el Evangelio. Usted dirá, pero yo tengo títulos en teología. No, yo no estoy diciéndole que ser profesional en el Evangelio implique tener títulos. Aunque está bien que usted sea un académico, yo no tengo problema con eso, ni ninguna detracción con respecto a los que estudian arqueología bíblica, hermenéutica, numismática y todas las ciencias asociadas al estudio de los textos sagrados. A mí me parece magnífico. Lo que estoy diciendo, Socorro, es que eso no te hace profesional en el Evangelio. Lo que nos hace profesionales en el Evangelio es ser aprobados por Dios
Y lo único que te puede aprobar por Dios es cuando tú te has graduado en cuanto a lo espiritual. Usted dirá, entonces, ¿qué es ser un profesional en el Evangelio? Ser un profesional en el Evangelio es tener capacidad, profesionalismo para vivir la vida espiritual a pesar de nuestra humanidad. Eso es ser un profesional en el Evangelio. Lo cual, pues, obviamente es como dice aquí en el mensaje a Filadelfia. Yo conozco tus obras y aquí he puesto una puerta abierta. Nadie podría alinear su vida para recibir esa aprobación que dice aquí Socorrito. Yo conozco tus obras. Qué maravilloso que Dios diga, yo conozco tus obras. Porque tenemos una conciencia alineada a Dios. Y este poderoso simbolismo de una puerta abierta, que nos habla de un acceso total a todo lo que es espiritual, a todo lo que es de Cristo, a todo Socorrito lo que es incorruptible, santo, puro, verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de gloria, todo lo que tiene virtud y poder. Mire qué bonito, yo conozco tus obras. Como Dios conoce a los que son de Él, pues les abre la puerta. Es indiscutible allí que en Filadelfia, como bien lo dice su nombre, había una gente de una dimensión profesional espiritual magnífica. Por eso nótese cómo inicia el mensaje a Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, dos palabras de un peso espiritual, de un peso histórico y de un peso teológico inconmensurables. Porque ¿quién es santo? ¿Quién es verdadero entre los hombres? Pues hablando en términos teológicos o filosóficos, pues podríamos decir nadie, Socorro. ¿Quién es santo? Humanamente nadie. Y verdadero no, pues menos. Pero si lo exportamos y lo subimos a los términos de Dios, pues diríamos, ¿quiénes son los santos y los verdaderos? Pues los que son como Él, los que Dios aprobó, los que Dios graduó, porque Dios los aprobó y los graduó porque obviamente son como Él, y los probó y los graduó para que sigan siendo su expresión en el mundo. Por eso es que entender los contextos, la plataforma o las virtudes del carácter de Cristo desde el cual el mensaje es impartido, nos va a llevar a tener ese conocimiento espiritual que nos lleve a ser aptos y capaces de vivir conforme a lo que Dios quiere. Muy bien, Socorrito, ¿algún comentario? Bueno, bueno, yo quería comentar que usted decía que Dios a nosotros nos ha dado, que el Evangelio ya no, este libro ya no es la palabra, ¿no? No es el Evangelio. Sí. Y él mismo dice, en Hebreos 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso era para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ahí está clarísimo, Socorrito. Sí. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir el nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oh, pues, Entonces, Socorrito, lea esos últimos dos versículos otra vez, por favor. porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Clarísimo lo que habla allí, que obviamente era el sentido profético evangelio que se predicó a esa generación. ¿Qué evangelio se predicó o cuál expresión del evangelio? El evangelio del cumplimiento de la plenitud. Ujú, Por eso claro. claramente les dice, pues esto está caduco y próximo a desaparecer. Sí. Oiga, desaparecer. Es exactamente la misma palabra que se usa cuando Jesús desapareció, parusía en griego. Ujú, ¿Por qué lo asociamos con esa parusía? Porque todo lo que está escrito allí, que estaba pronto a desaparecer, Socorrito, una vez que se cumplió, caducó y desapareció, la única manera de ponerlo en vigencia era que todo eso pasara a ser parte de una conciencia corporativa, colectiva, la cual debía ser pasada de generación en generación, ujú. pero no en un libro escrito, sino como expresión oral y como expresión cultural de toda una generación que había sido transformada, aprobada por Dios, para que a pesar de la cultura, el tiempo y el espacio, siguieran trayendo a existencia todo lo que es Dios en el mundo. Ujú, Ese es el ujú. sentido de lo que vemos allí. Imagínese. Entonces, y Él la escribirá en nuestro corazón. Ahí en tu conciencia. Ujú, Y eso lo había correcto. anunciado desde Jeremías, recuerde. Ajá, sí. Yo pondré, dice, yo pondré. Mis leyes y mis estatutos, o decir Ah, mi propia conciencia en su conciencia, qué hermoso. ujú, Muy bien, Socorrito, entonces, habiendo hecho esta retoma y reintroducción de lo que vamos a ver, pues con mucho gusto estaremos pendientes de sus preguntas, inquietudes y sugerencias, y así nos lo dejan saber aquí al pie de esta publicación. Con mucho gusto les escribiremos y les responderemos sus inquietudes. Socorrito, un gusto. Muchas gracias por la atención. bueno, mi pastor, un abracito, A que pasen ustedes buen día. también que comparten con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao.